Salir de la rutina es sumamente importante. La rutina acaba con los matrimonios, acaba con el éxito, acaba con la felicidad y sepulta el amor. La rutina es un peligro. Bienvenidos a este entrenamiento y su continuidad, el entrenamiento número 12, en cuanto a la formación y el equipamiento. Hablamos de discípulos del tercer milenio. Bienvenidos a este tiempo de discípulos exitosos. El éxito en la tarea de ser un discípulo, situación que estoy cada día aprendiendo en lo teórico y tratando de abrazar, de comprometerme con el desafío de ser un practicante de estos principios, que mejoran la calidad de vida de un padre, de una madre, de una suegra, de un suegro, de cuñados, concuñados y toda la familia. El ser discípulos, el ser instruido o ser seguidor de alguien que viene a ser un desafío para nosotros. Muchos hemos intentado ser cristianos bajo los parámetros y la guía de muchos líderes o mentores o tutores. No es el afán de criticar o de mencionar, sino a aprender. A muchos no nos ha ayudado los moldes ya trazados que a grandes líderes le ha ayudado a agrupar grandes multitudes. El Mesías agrupó una gran multitud o grandes multitudes, pero tuvo éxito con sus discípulos. Entonces, cuando hablamos de éxito no podemos medirlo por la multitud. Cuando hablamos de tener muchos hijos, no quiere decir que con todos esos hijos te sientas como un padre, como una madre, abuela o abuelo exitoso, porque a muchos abuelos les toca ser las veces de padre y de tutores por la ausencia afectiva o responsable de muchos padres, incluyéndome a mí. Así que es menester que podamos corregir o replantear varias cosas, tanto como líderes como seguidores. No somos ovejas en el sentido literal de ser brutos o cortos de mentalidad o de sueño. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo según la promesa del Eterno, Él tiene grandes planes y promesas para nosotros. Así que hay que romper todo paradigma y todo límite, tanto en la mentalidad del líder o del que tiene un grupo de personas como seguidores o como oyentes, que hay que establecer la diferencia. Unos nos imitan, son seguidores, y otros solo son oyentes, se sientan a escucharte un buen discurso, un buen sermón, una buena exposición, motivadora quizás o formadora del carácter y de principios morales, éticos, intelectuales, familiares, matrimoniales y en la crianza de los hijos. Así que los discípulos del tercer milenio, padres y madres, tenemos que ser seguidores y aprender de muchos realmente, de quien tú aprendes tanto en el área espiritual, en el área teórica o profesional o intelectual, psicológica o profesional, por así decirlo, de una especialidad. Eres un discípulo. Y tenemos maestros en las universidades, en los colegios, que a veces son un desafío y quisiéramos ser como ellos. Lastimosamente no les pedimos que nos entrenen, nos mentoreen y ayuden a sacar lo mejor de lo mejor de lo mejor que el Eterno ha puesto en nuestras vidas. Así que tú naciste para tener éxito, naciste para grandes cosas. El Mesías dijo que los que creíamos en Él haríamos aún inclusive mayores cosas que las que Él hizo porque Él iba al Padre. Eso es que iba a interceder a nuestro favor de forma directa para que nosotros alcancemos la meta y el sueño, que el sacrificio de Cristo, el dolor en la cruz, sus azotes, su angustia, su agonía, y todo lo que enfrentó que no nos podemos imaginar, conquistó para nosotros. Así que ese sacrificio tiene que valer la pena. Bienvenidos discípulos del tercer milenio. Y cuando hablo del tercer milenio, quiero llevarte a la realidad tecnológica, la realidad de las drogas, las adicciones, el sexo, la pornografía y todas las atracciones que este mundo tiene,
y que se han vestido por nuestra carencia como líderes religiosos, por negar una realidad que es patente, por no cambiar estructuras religiosas por la realidad de la vida feliz, fluyente, exitosa, metodológica, por así decirlo, que el Mesías trazó en su actuar, su caminar y su éxito aquí en la tierra. Así que no tienes que ser un discípulo recalcitrante, no tienes que ser como yo, como otros, tienes que seguir tu propio camino, tu propio llamado y tu diseño. Pero sí tienes una gran responsabilidad si has decidido dejar de ser solo oyente en una iglesia porque ya te aburriste, te cansaste de escuchar sermones. No, tú eres llamado a ser partícipe, tienes la naturaleza de Cristo, fuiste creado a imagen y semejanza del Eterno, del Grande, así que hay grandeza en ti, del Eterno, así que hay eternidad en ti, del Salvador, así que tú eres un ente o un medio para salvar a muchos. Pero primero debo salvar mi propia vida. ¿De quién? De mí mismo primero. Del mundo, del enemigo y de todo lo que es una amenaza. Sobre todo de aquello que se viste de bueno, de bondad, de atractivo, pero que al final morderá y su veneno te quitará las ganas de vivir. Discípulos del tercer milenio. Que tus sueños se cumplan, que tus metas las logres. Rompe esquemas, derriba paradigmas. Busca la guía del Espíritu Santo para que tú en este tiempo sigas tu llamado. Con libertad sé quién tienes que ser, sin hacerle daño a nadie, sin destruir tu propio cuerpo, tu mente. Vive de forma saludable. No a todo el mundo le vas a caer bien, no todo el mundo va a probar lo que haces. Pero si tú sientes que te guía el Eterno a hacer algo distinto, no vivas para agradar a otros, vives para agradar a Él, para seguir tu llamado, tu destino. Construye, cíñete de valentía y de valor. Sufre la crítica, el rechazo, el menosprecio. Construye desde lo destruido. Levántate, endereza caminos, haz sendas para que tu generación de este tercer milenio la alcance. A través de la música, a través del mensaje, de tutorío, mentoreo, sé el mejor y deja un legado. Y sobre todo, sé feliz como lo fue Cristo en su función y en su labor, aunque le costó dolor. Los discípulos del tercer milenio. La Escritura tiene algo muy interesante aquí para mencionar y lo tomamos como ilustración en San Juan capítulo 15. El Padre es glorificado, el versículo 8 dice, en que llevéis muchos frutos. El Abba, el Adón, Elohim, Hashem, Yahweh, nuestro papito lindo, nuestro Elohim. Él es glorificado en que llevéis mucho fruto, en que hagáis discípulos. En esta versión dice lo siguiente: ustedes darán honra a mi Padre, dando mucho fruto, y así demostrarán que son mis seguidores. Así dice Yahshua HaMashiach, el Eterno, el Señor de señores. Permite el Eterno que sea mi Adón en todas las áreas de mi vida y que el Espíritu Santo de cada partícula de mi ser y de mi cerebro sean llenos de Él para poder alcanzar la meta al final. El desafío es a que tú tengas un discípulo, tu primer discípulo, de quien tengas que tener cuidado, alimentarlo, nutrirlo, capacitarlo, protegerlo del mal propio, del mal del mundo, del mal del enemigo, del mal de los enemigos de su casa y de su trabajo. Tu desafío es dar a luz y tener tu primer discípulo. Segundo a ello, 2 discípulos. Discípulos que tengan el potencial de alcanzar a otros. Entonces ya serían 4 discípulos, tus hijos y tus nietos. Y después que desarrolles el potencial de tener más discípulos, 5 o 6, que estén ligados a la vid verdadera, a la rama que es Cristo.
después puedas tener el privilegio de tener muchos discípulos, hijos espirituales, y puedas salir de la rutina, puedas gemir y clamar como esa madre, como ese padre que quisiera tener hijos, pero desafortunadamente es estéril. Y que de pronto toma la decisión, como el apóstol Pablo, de tener hijos espirituales y de cuidar de ellos como si fueran sus propios hijos, desarrollarlos, nutrirlos, equiparlos. Al pasar los años estoy y he aprendido esta lección. A través de este medio quisiera que tú fueras parte de ese crecimiento, que pueda yo sumar y ayudarte a sacar a luz esos diamantes que hay en ti en el área espiritual, en el área familiar, como hombre, como padre, como esposo. Y si es posible, como una dama, una mujer. Tengo más discípulas que discípulos, porque hay más mujeres que hombres en este mundo. Y Jesús estuvo más rodeado de ellos. Y a través de este medio estamos sacando como una riqueza para poder impartir ese equipamiento y ese entrenamiento que enriquecerá tu vida. Y sumará esa felicidad que solo el Espíritu Santo y tener hijos espirituales te va a dar. Toma el desafío, dobla tus rodillas, sé partícipe de lo sobrenatural. En esto de ser discípulo, el Padre tiene que ungirte a ti y a mí con la capacidad de operar en lo sobrenatural. Lo que para este mundo es imposible, para ti es imposible. Tragedias que no puedes superar, desgracias, calamidades, economías fallidas, quiebras bancarias, deudas, desánimo y desaliento. Es ahí donde el Padre hará el milagro. Cuando ya no haya nada por lo cual luchar, cuando ya lo hayas intentado todo como la mujer del flujo de sangre. Y su último recurso fue Jesús, que apareció en el momento oportuno. En su tragedia, ella pudo contemplar un milagro. Así que 2 milagros he contemplado en este tiempo. Ahora quiero retenerlos. Y le pido al Padre que me unja con el potencial de amar como solo Él puede. Que otros perciban como ese buen perfume, ese nardo que inundó toda la casa. Que sus discípulos y todos los que estaban alrededor pudieron oler, gustar y disfrutar. Que no pasó desapercibido ni la vida de Jesús ni el perfume con que fue ungido. Pero más allá de ese perfume físico, el perfume de su amor, de su gracia, que vivió para hacer bien, para operar milagros y también para recibir el milagro del amor más grande, que es el amor del Padre, más allá de la teoría. Que tú puedas ver en este transcurso que mi rostro se transforma, mi vida se llena de plenitud, más que del arte, del don de la comunicación que tengo que perfeccionar para dejar un legado. Mi anhelo es poder alcanzar muchos discípulos. Recuerda, un discípulo que pueda ser saludable, porque a veces las enfermedades que tenemos las transmitimos a ellos. Que puedan ser discípulos saludables y con el potencial de ser discípulos multiplicadores. Que después ya maduren. ¿Sí ves? Hay uno que está maduro y sin duda dulce. Que otros puedan disfrutar de ser discípulos en medio de toda situación. Que la presencia del Espíritu Santo, la vida del Padre en ti y en mí, hoy más que nunca, en la vida de religiosos y en la vida de no religiosos, porque la meta es sumar al ser humano, incrementar el potencial de ser feliz, de amarse a sí mismo, de superar, sanar toda dolencia, toda herida, toda cicatriz que todavía duele, pueda ser superada y después se cuente como una historia y una hazaña de victoria. Discípulos del tercer milenio.
En la lección pasada se habló de que el discípulo sea lleno del Espíritu Santo. Bautizado con el Espíritu Santo no es lo mismo que ser lleno. Bautizado quizás en una experiencia o en un don. Vino el Espíritu Santo sobre ellos y hablaron, predicaron. Unos hablaron en lenguas con un propósito y era dar a conocer las maravillas y los misterios de Dios. Así que estudia bien Hechos de los Apóstoles. Tú puedes ser bautizado con el Espíritu Santo y hablar con poder. Tú puedes ser bautizado con el Espíritu Santo y tu calidad de vida mejora instantáneamente y tomas el desafío de seguir y de parecerte cada día un poquito más al Mesías. Tú puedes ser bautizado con el Espíritu Santo y cortado la raíz del mal. Traza el tiempo que tú decides cambiar, el tiempo del Eterno, del Abba, de Yahweh, de Yod-He-Vah-He, el tiempo del Espíritu Santo para visitarte y que tú estés dispuesto para trascender y cambiar la historia de tu vida, quizás la historia de tu familia, de tu barrio y de tu comunidad, para que puedas avanzar y lograr aquello para lo cual fuiste diseñado y engendrado desde antes de la fundación del mundo. La Escritura cita en Hechos 2. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme, 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 dice el Señor. Entrénate, equípate, ve más allá. Aprende aún de tus enemigos. Aprende aún de los predicadores que no te gusta escuchar. Desarrolla humildad. Y te lo digo por experiencia. Te aseguro que Dios te va a hablar cuando experimentes humildad y aprendas de aquellos que criticas, que cuestionas, que rechazas y que quizás odias por el mero hecho de ser diferentes a ti. Evalúate, porque Cristo en ninguna manera fue así. Su característica era amor, su espíritu era amor, aún para sus enemigos y para aquellos que le procuraban mal. Hashem te bendiga, Adonai te llene, el Eterno cumple en ti sus más grandes propósitos de amor y de salvación, pero sobre todo, que tú puedas ser de forma real un recipiente de amor verdadero. Recuerda que no vas a amar a todo el mundo. Tendrás que desarrollar amor por ti mismo y por las personas que están próximas y cercanas a ti. Que ellos den testimonio de que tu vida ha cambiado, de que das amor, de que sirves, que vas la milla extra. Aunque no lo quieras hacer, lo haces por un mandato del Señor. Y segundo, disfrutarás de servirle a otros, aun cuando no te lo pidan y jamás te lo agradezcan. Bienvenidos a este entrenamiento número 12 de discípulos. Un discípulo estudia las Escrituras, memoriza el pasaje con el cual el Padre te está desafiando, el Espíritu te está guiando a imitarlo como Cristo lo vivió. Tú también tienes que vivirlo, yo también tengo que vivirlo. Practicarlo es el desafío. He puesto aquí, ganar un discípulo, después sumar de 1 a 1, 10, de ahí 30, de ahí 50, de ahí 70, de ahí 100 discípulos, 500 discípulos, 1000 discípulos, 10,000 discípulos, 100,000 discípulos, 1,000,000 de discípulos, 500 millones de discípulos, una red de discípulos. Yo alcanzo a otros y ellos alcanzan a otros. Y pido al Eterno que sean ungidos con el potencial de la multiplicación. Que amen más que ir a la iglesia, que amen más que leer Biblia, estudiarla y practicarla. Pero sobre todo, que así como el Mesías amó a sus discípulos y dio su tiempo, su favor, su vida y todo por ellos, tú y yo seamos ungidos con ese amor que hoy carece, es escaso. Muchos amamos nuestro propio ministerio. Muchos nos amamos a nosotros mismos. Muchos amamos la fama. Muchos amamos la posición que ese don o ministerio nos da. Inconscientemente no nos damos cuenta de que no hemos desarrollado a tanta gente, que somos egoístas o mezquinos
que no queremos que nadie esté en la posición que estamos o que hemos tenido, por miedo a perder lo económico, por miedo a compartir la fama o por miedo como Saúl a que sus nombres sean más escuchados que los nuestros. De ahí que es menestericito, es necesario, como dijo Juan el Bautista, que tú y yo menguemos para que otros crezcan. Discípulos del tercer milenio. Siendo llenos del Espíritu Santo, 2. Es necesario ser bautizado y ser lleno. Oro en esta hora para que tu vida pueda ser impactada, atraída y seducida a poder ser estudiante, alumno de alguien, que busques un mentor, un tutor, un guía en cualquiera que sea la etapa de tu vida, como joven adolescente, como joven, como universitario, que tengas mentores, que tengas gente que te corrija, te exhorte, te reprenda, que te ame, que te ayude a hacerlo mejor, que escuches el consejo de tus padres, que crezcas como líder o como estudiante. Ore. Y hoy oro para que tu multiplicación de discípulos pueda ser muchísima. Que ya no andes de casa en casa, que te quedes en una casa con alguien que quiera crecer, avanzar y que tú puedas ver el fruto y verlo crecer y ser mejor que ti. Que si tú eres un líder en un área, tus hijos puedan ser líderes de una ciudad, de un país, de un continente, influyentes como lo es el Mesías. Hashem te bendiga. Recibe. Rompe toda estructura. Mira cuánto te pareces al Mesías. No cuánto te pareces a tu líder religioso. No cuánto amas el ser tú mismo y discutir tus posturas y tus creencias. ¿Cuán lejos estás tú, estoy yo, de parecernos a Él? En su amor, en su sencillez, en su paz, en su dulzura. En ser menos complicado con tus hijos, con tu pareja, con tus compañeros de trabajo, con las personas que están a tu mando. ¿Cuánto te pareces a Cristo? Eso atraerá más discípulos a tu vida. Jesús anduvo lleno del Espíritu Santo todo el tiempo, haciendo bienes, milagros y maravillas. El mayor milagro es la salvación, el mayor milagro es la vida eterna, porque los otros milagros de sanidad, de resurrección y de cualquier otra cosa son pasajeros, ya que todos un día tendremos que morir, o por enfermedad, o por accidente, o por muerte natural. Los milagros físicos tienen su fin. Pero el milagro de la salvación es eterno y lleva recompensas mucho más grandiosas y perdurables. El milagro más grande es el milagro de guiar a alguien a ser salvo. Puede llenarle de paz aún estando enfermo. Puede llenarle de alegría aún estando solo físicamente, pero con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no como religiosidad o fanatismo, porque hay muchos que son fanáticos, creen tener lo que no se les nota. Y te lo digo porque yo lo he vivido y me han corregido también. Él vivió lleno, pero más que de dones, del fruto del Espíritu Santo. Yo te insto a buscar la llenura, el bautismo del fruto del Espíritu Santo. No el bautismo en los dones, sino el bautismo en el fruto, ya que tu vida, tu familia, los que te rodean y este mundo tienen necesidad no de más religiosos y super predicadores o conferencistas. Este mundo tiene una necesidad de aprender cómo amar, cómo amarse, cómo perdonar. En ser llenos del fruto del Espíritu Santo, ser llenos de amor abundante, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de certeza, de convicción de que tendrán una mejor vida. Tú necesitas ser ese discípulo
Tú necesitas abrazar y perseguir esto como tu propia existencia. Amar esto más que la misma comida, más que el mismo alimento, más que el mismo existir, más que el mismo respirar. Que todas esas cosas que son importantísimas y necesarias no ocupen el lugar de lo primordial, de lo excelente, de lo sobresaliente que viene a ser la llenura, el bautismo y la plenitud del fruto del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Apunta a ello. Evalúate cuánto tienes de cada fruto del Espíritu Santo y en esa medida siéntete espiritual o pobre espiritualmente y necesitado. Ya que el Mesías dijo, bienaventurados los pobres, sí, los pobres de espíritu, los que reconocen su necesidad. ¿Cuánto necesitas de amor y de amar? No puedes decir que amas a la humanidad y nadie te siga. Oye, la gente sigue a quien perciben que tiene amor, que les comprende, que tiene paz, que los exhorta y los anima, que les hace ver que ellos tienen potencial y que pueden ir allá. Siguen a alguien que esté siguiendo a alguien. El apóstol Pablo dijo, sé imitadores o sé seguidores de mí, como yo sigo a Jesucristo, al Mesías, a Yahoshua por excelencia. ¿A quién estás siguiendo? Buscas seguidores y no sigues a nadie. En teoría dices que eres seguidor del Mesías, pero estás tan perdido dentro de la iglesia y del liderazgo. Discípulos del tercer milenio. En Efesios capítulo 5, versículo 18 dice, sed llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, más bien embriaguémonos del Espíritu Santo y más en la abundancia del fruto del Espíritu Santo que otros puedan ver en ti y en mí. El Padre me unja en esta hora, a mí y a ti, con potencial de cambio, con potencial de comprometernos a hacer acciones cada día que demuestren que hay algo del Espíritu Santo. No cuánto hablas en lengua, no cuánto predico conforme al don y la capacidad que he recibido, sino que conforme a lo que me hace falta inmensamente. Y es este tanque, ser llenos del amor, de la paz, del gozo, de la fe, de la paciencia, de la perseverancia, de la persistencia, que solo el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, puede activar en ti y en mí. Y se activa en tu familia, en tus hijos, en tu negocio, en tu salud, en tu trabajo y en lo que tienes. Que sobre toda tragedia que estés viviendo puedas sentir ese bálsamo y ese fuego que desciende y te saca gozo en medio de la tragedia y te da esperanza y te anima y te dice, ya falta poco para estar al lado del Padre, al lado del Hijo y en la comunión con aquellos que han sido salvos por toda la eternidad. Esa es nuestra fe y es nuestra creencia. Así que Efesios 5:18, para estudiar como discípulo debes estudiar, debes revisar, debes analizar, tomar apuntes, hacer tu ayuno, tu clamor, tu intercesión, para que se active en ti ese potencial. Activa las rodillas paralizadas, activa las manos, levanta las manos caídas, clama voz en cuello. Pídele al Eterno que te saque de ese letardo, de esa rutina horrible, que te rescate del fango o del hoyo donde has caído, que pongas tus pies sobre la peña, que endereces tus pasos y que entones un cántico de victoria. Salmos 40. Sé llenos del Espíritu Santo en la relación entre esposos. Eso es necesario. Yo pido eso. No he sido un buen esposo. O un excelente, porque bueno cualquiera, ¿no? Pero excelente, influyente, persuasivo. Y tengo ese compromiso, más después te lo comparto. Quiero ser mejor en esta área y quiero ser lleno del Espíritu Santo como esposo,
para cumplir las ordenanzas que hay para los esposos, los varones. Tenemos un desafío. De así como fue el Padre, o es el Padre en término presente, con la iglesia como esposo, y así como se entregó Cristo por su esposa, Dios nos unja y me unja con la capacidad de hacerlo, ya que no tengo esas capacidades. Buen religioso cualquiera, pero influyente y persuasivo, no todos, sino aquellos que reconocen que necesitan esa unción para poder retener lo que estamos o hemos estado o hemos perdido alguna vez por falta de estrategias, de ingredientes, de carácter, de cambiar aquello que la Escritura nos dice que debemos poseer como nuestro especial tesoro cuando somos padre, cabeza y hogar. Y quiero corregirme con la ayuda del Eterno, porque humanamente, religiosamente, como liderazgo no he podido. Yo reconozco que necesito la unción del Espíritu Santo sobre mi vida, el bautismo y la llenura del Espíritu Santo para poder lograrlo y poder influenciar a muchos a salir de la misma muerte y resucitar como Lázaro en aquellos matrimonios o familias que yacen en la tumba del olvido. Ser ungidos, ser bautizados, ser llenos del Espíritu Santo en la relación como hijos. Estamos hablando de Efesios 5, versículo 18, Efesios 5, versículos 22, como esposos, siendo bautizados, siendo llenos del Espíritu Santo, siendo ungidos. En la relación como padres, poder ser influyentes, persuasivos, que puedan ver el cabod, la gloria del Eterno, no como religiosos, sino como influyentes en el torrente, en el río del amor, en el océano, si es posible, del amor del Eterno. Porque el amor, tengo la certeza, pudre los yugos. Y por eso mi vida, más que de conocimiento, necesita ser lleno del aroma, del perfume y del agua viva, que solo el amor de Dios puede caer sobre un terreno desértico, seco, y poder hacer que germine y dar mucho fruto, y ese fruto permanezca. En la relación con el trabajo y los que están en el trabajo, el poder ser embestido. Al estar en Italia, en la Ferruccio Ferrari, si no me equivoco, de las empresas que trabajé allá, también está Giovanardi y otras empresas que se me escapan, La Pupa, empresas que fabricaban perfume y competían con calidad de perfumes y de estaciones también. Y habían demandas y exigencias y control de calidad. Entonces, aquí cito, una de las jefas que tuve, una vez un gran porcentaje de productividad tenía un defecto. Ella también era creyente, religiosa. En esos tiempos eran unos de mis mejores tiempos de búsqueda del Señor y de experimentar milagros y de tener una fe activa y proactiva, notoria, palpante. Ella siempre hablaba de su religiosidad y de su fe, y yo me le reía y le decía, está bien, chévere, disfruta tu fe, avanza. Lo importante es que seas feliz y que te funcione. Creía también en Dios. Un día llega y se acerca y me dice, para la máquina, quiero que vengas conmigo. Quiero que ores por todo este material que vamos a mandar a Francia, porque tiene un defecto, está defectuoso. Y si nosotros los mandamos en avión y nos regresan, sufriremos pérdidas, graves pérdidas, y también te afectarán a ti. Entonces me dijo, y es posible que quebremos y te despidamos. Eso me motivó a orar. Entonces yo le dije, pero tú también crees en Dios. Y me dice, disculpa el término, no me hables tontera. Yo sé que tu creer es mucho mejor que el mío. Si tú oras, me dijo, Dios te va a escuchar. Su fe me motivó. Y oré y embalé y enviamos el producto, que era bastante.
Y después de un tiempo se acercó y me dijo, gracias a tu Dios. Mira, aunque ella era creyente en Dios, dijo, gracias a tu Dios. Todo salió bien y recibieron el producto. Me llamó a la oficina y me dio un incentivo económico en euros. Interesante, ¿no? Tu fe te va a traer muchas recompensas. Es necesario activar esa fe, ir más allá, porque la fe del pasado no te va a servir para los desafíos del presente y del futuro. Creo que ya te diste cuenta. Es necesario crecer en ello. Así que en tu trabajo y en el mío, el Padre nos ayude a que haya fe, de que todo lo que hagamos prospere, de que nos vean otros con respeto, que vean que nuestra fe no es vana, que funciona en los momentos más necesarios y difíciles. Que las tormentas no te hundan, sino que saquen a flote tu barca. Hashem te bendiga.